segundo ciclo con el tema del sector inmobiliario y la producción de la ciudad. Hoy, en la segunda sesión, vamos a discutir el suelo urbano y la informalidad. Y para eso vamos a tener tres invitados, Juan Duarte, Isadora Brito y Enrique Ortiz, y coordenados por Paula Rodríguez y comentados por Diana. Bueno, yo voy a pasar la palabra a Paula Rodríguez. Paula es doctora en Ciencias Sociales, es investigadora senior en Chile, vinculada al FONDESIC, que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Bueno, es muy conocida, tiene muchas publicaciones, bueno, es reconocida y conocida internacionalmente, muy querida además. Sus últimos trabajos tienen relación directa con el tema, sobre todo subrayo una publicación que se llama Usos y mercantilización de las viviendas en los campamentos chilenos de 2019. Bueno, invito a vosotros a buscar las publicaciones de Paula y lo paso la palabra. Paula, tienes la palabra para conducir el día de hoy. Y bueno, antes, Paula, perdona, estos conversatorios son organizados por un conjunto de instituciones. Primero por SUR, que es la Corporación de Estudios Sociales y Educación, por Ciudad Común, en Chile, las dos instituciones chilenas, junto con un conjunto de otras instituciones chilenas, que son Crítica Urbana, Ciudad Constituyente, Red de Mujeres por la Ciudad, y junto a esas instituciones se asocian 4 universidades latinoamericanas, Flaxo Ecuador, Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Federal de Río de Janeiro. Bueno, esas 4 universidades apoyan la iniciativa, sobre todo de Sur y de la Ciudad Común. Bueno, gracias a todos. Paso la palabra a Paula para que tú conduces el día de hoy. Gracias, Paula. Hola, gracias, Pedro. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Ayer miércoles 28 la conversación se centró en la ciudad como negocio, la organización empresarial alrededor de la construcción formal, legal, regular. También sobre la capacidad empresarial de la construcción para crear un patrón hegemónico mediante el cual emite discursos favorables a la construcción, los cuales se difunden por una gran cantidad de canales. Hoy día vamos a conversar sobre el acceso informal al suelo urbano y la producción informal de vivienda. En Chile, la producción de vivienda está mayoritariamente determinada por un mercado inmobiliario mercantil legal, en el que se impone la propiedad privada de viviendas nuevas, no usadas, y la bancarización en el acceso a la vivienda. Esta producción, este modo de producir, deja fuera a indocumentados, inmigrantes en situación irregular, a trabajadores informales y a insolventes que no tienen capacidad de endeudarse o de documentar rentas avaladas por una institución bancaria, requisito para acceder a la producción mercantil legal en las economías liberales. Se está hablando de un porcentaje muy alto. En la región metropolitana, ya antes de la pandemia, el 25% de los hogares habitaba o en viviendas inadecuadas o en viviendas con tenencia insegura, sin contrato o con ocupación irregular. Para estos casos se suele hablar de informalidad, irregularidad o ilegalidad. En algunas ocasiones se está frente a incumplimientos con respecto a la Ley General de Urbanismo y Construcción o de incumplimientos al Código Civil, las que son realizadas por miles de personas. Esta no es una situación marginal o un estado de excepción, son suspensiones a las normas que permiten la aparición de zonas de anomia sin que esto implique la abolición de la ley. Más bien se está frente a situaciones que podrían definirse, como lo dice Agamben, como una tierra entre un orden normativo y la vida, o como definían Duau y Giglia, como órdenes negociados. También se puede tratar de situaciones extralegales, o que se ubican más allá de la ley, y lo que llamaba Kuovarik, que están permitidas por un dejar hacer del Estado sin que se trate de acciones ilegítimas. La informalidad urbana se manifiesta en todas aquellas partes de la ciudad donde sea posible encontrar normas de irregularidad generalizada,
sin que sean ilegítimas. Por ejemplo, en el caso de Chile, si revisamos el Código Civil y lo que establece el conservador de bienes raíces, se tiene que si no hay arriendo escrito, no es irregular, porque la ley reconoce explícitamente que siempre son relaciones contractuales que no necesitan de documentos escritos, y aquí se incluye la posibilidad de subarrendar. Y si no hay título de dominio, tampoco es informal, porque la legislación indica que se puede no inscribir una propiedad en el conservador de bienes raíces. La única sanción en esos casos es que no se aplica la ley y que la persona no puede traspasar ese bien a otra persona y tampoco puede usarlo como garantía, hipotecarlo o destinarlo para el pago de una deuda bancaria. Y si en el caso de las viviendas cedidas tampoco son irregulares, porque los terrenos viviendas se pueden dar en comodato. Un ejemplo de esto son las entregas por parte del Servicio de Vivienda y Urbanismo a ocupantes de viviendas sociales. Pero si alguien quiere acceder a un subsidio o ser beneficiario de un programa de gobierno, la única posibilidad es tener un título de propiedad inscrito en el conservador de bienes raíces. Así se deja de lado a toda la vivienda usada. El Estado solo da soluciones para las viviendas nuevas, a través del subsidio individual y de programas de mejoramiento de viviendas contra un título de propiedad inscrita. Y esto acaba con la producción social de la ciudad, porque el Estado impone el orden normativo a la vida. Por eso el propósito de esta sesión es conversar en torno a las experiencias de políticas de Estado latinoamericanas y de movimientos sociales y de resistencia a este modelo en el contexto de una nueva constitución para Chile. Bueno, voy a dar la palabra, siguiendo el orden del programa, a Juan Duarte. Él es urbanista, director nacional de política de suelo, trabaja en el Ministerio de Desarrollo Territorial y está especializado en políticas y mercados de suelo. Juan, puedes compartir la pantalla. Se oye. Juan, no está funcionando tu audio. Perdón, a ver ahí. Hola, hola. Sí, está bien. Perfecto. Listo. Bien. Bueno, muchas gracias, Paula. Perdón ahí por los inconvenientes técnicos. Gracias primero por la invitación a todo el equipo, Paula, también a Pedro Abramo, Marcelo, bueno, y todos los que están detrás de este tan interesante evento y conversatorio, además en el marco de la discusión que está dando, digamos, Chile con la nueva Constitución, ¿no? Mi participación, mi intervención se va a centrar primero en una muy breve caracterización de los desafíos del acceso al suelo en las ciudades latinoamericanas, poniendo énfasis sobre todo en cuál es el rol del Estado y cuál es el papel que el Estado tiene, puede cumplir y desde mi perspectiva debe cumplir en materia de garantizar acceso a la ciudad para todos de acuerdo a las capacidades de pago y a las distintas situaciones existentes. Entonces, ahí un poco, si pasamos a la siguiente diapositiva, yo voy a centrar el recorrido de la presentación en esas tres cuestiones, digamos. No sé si se puede maximizar, poner en formato presentación para que se vea un poquito más grande, pero básicamente un repaso por cuáles son las lógicas de acceso al suelo y a la ciudad en Argentina, y podríamos decir también que con muchas características similares en el conjunto de América Latina. ¿Cuál es el rol del Estado en la política urbana y el papel que le cabe cumplir justamente para garantizar no solo reglas para quienes quieren hacer negocios en la ciudad, sino sobre todo el rol del Estado también tiene que estar fundamentalmente en cómo garantizar opciones de acceso al suelo y a la ciudad para aquellas familias que si las dejamos por la vía del mercado, normalmente no van a tener otro camino de acceso más que el acceso a la informalidad. Y después brevemente contarles algunos de los programas en los que venimos trabajando desde el Ministerio Nacional de Desarrollo Territorial y Hábitat,
básicamente el Plan Nacional de Suelo Urbano y el Programa de Planificación y Ordenamiento Territorial. Pasamos a la siguiente diapositiva. Una primera cuestión, digamos, me interesa marcar cuáles son las tres o las distintas lógicas que existen para acceder a la ciudad. Digamos, hay una primera ahí lógica que tiene que ver, bueno, sobre la que han escrito varios autores, en particular ahí hay un trabajo de Pedro Abramo bien interesante que explica cuáles son estas diferentes lógicas y la coordinación entre los distintos actores. Pero digamos que hay una primera lógica de acceso que tiene que ver con la lógica del mercado. Una familia o cada familia va y compra en el mercado el producto inmobiliario que el mercado ofrece, que puede ser una vivienda terminada o puede ser un lote donde después construir la vivienda por autoconstrucción o por un crédito hipotecario, dependiendo de las capacidades y las posibilidades de cada familia. Hay una segunda lógica de acceso que, si avanzamos en la diapositiva con un clic, la vamos a ver, que es la lógica del Estado, digamos. Es el Estado, no, es volver un poquito a la diapositiva anterior, a la anterior a esa. Ahí está. Es la lógica del Estado, bueno, produciendo vivienda, produciendo suelo, generando distintas alternativas para que todas aquellas familias que no pueden acceder a través del mercado lo puedan hacer a través de las opciones que brinda el Estado. O bien porque el Estado tiene un rol importante que en la medida en que pueda dar respuesta a parte de la demanda, también puede generar regulaciones y contener, digamos, los precios de acceso a la ciudad. Y hay una tercera lógica que depende mucho de cómo funciona el mercado y cuál es el rol del Estado en cada una de las ciudades, y dependiendo a qué parte o a qué proporción de la demanda de suelo y vivienda atiendan, que es la lógica de la necesidad. Bueno, aquellas familias que se ven imposibilitadas de acceder vía el mercado y que tampoco encuentran una respuesta en el Estado, o sea, porque el Estado no tiene políticas específicas, o sea, porque lo que el Estado ofrece no alcanza a satisfacer al total de la demanda, bueno, la lógica a través del mercado, a través de lo que se llama la lógica de la necesidad, básicamente ocupando tierra, son estas tres lógicas. Y, por supuesto, en nuestras ciudades, muchas veces esas tres lógicas pueden aparecer superpuestas, digamos, en el mismo territorio, como se ve ahí yo pongo tres imágenes, digamos, a vuelo de pájaro, de distintos puntos, en este caso el área metropolitana de Buenos Aires, pero que lo podríamos ver en algunas otras ciudades de nuestro país. Si vamos a la siguiente diapositiva, a mí también me interesa remarcar y por qué remarco y me centro mucho en cuál es el papel del Estado, digamos. Bueno, me centro en eso también porque cuando veamos cuál es la pirámide social argentina, ahí hay una foto de la pirámide social argentina que ahora cuando pasemos a la siguiente va a aparecer, que tiene que ver con cómo se distribuyen los ingresos, digamos, y dónde se ubican las familias y el porcentaje de las familias argentinas, digamos. Cuando nosotros vemos, esa es una foto de la pirámide social argentina 2018, seguramente una foto luego de la pandemia, de un resultado inclusive aún un poco más preocupante. Digo, lo que vemos básicamente ahí es que más allá de los ingresos, que acá están en pesos, pero digamos que hay un 50% de la pirámide social argentina caracterizada como clase baja o clase baja superior, y inclusive si sumamos a la clase media baja, uno podría decir que ese sector de la población argentina, a excepción de aquellos que por una cuestión familiar, una herencia o la posibilidad de que los padres o algún familiar facilite los recursos para acceder a una vivienda, son familias que por sus ingresos
no podrían acceder a través de los productos que hoy ofrece el mercado, por lo menos en las grandes ciudades, a un lugar donde vivir en la ciudad. Entonces, por eso es muy importante el papel del Estado en brindar acciones. Por supuesto, hay muchos instrumentos y muchas políticas posibles para hacerlo, en las que yo no voy a entrar en detalle, digamos, en esta presentación. Lo que sí me interesa remarcar es un rol clave del Estado en la materia, y en particular, digo, hablando de planificación territorial, y a la hora de pensar la zonificación de nuestras ciudades, es clave entonces pensar en cómo garantizamos lugar en la ciudad, y cuando digo lugar, digo lugar con buena localización, con servicios, con equipamiento de cercanía, con la posibilidad de encontrar un empleo sin tener que desplazarse 3 horas para llegar a él en la ciudad. Entonces ahí el rol del Estado es clave en uno de los puntos en los cuales interviene el proceso de planificación, que es la zonificación de la ciudad, y que a menudo no es una preocupación de los planificadores, a dónde se va a localizar la vivienda destinada a los sectores de menores ingresos. Ahí hay un rol clave que quiero marcar, que después obviamente hay que combinarlo con instrumentos, con mecanismos y políticas activas, digamos. Pero me interesa mostrar esta pirámide porque, bueno, obviamente esto puede variar en cada ciudad y en cada país de América Latina, pero partir de esta base nos está marcando la importancia del rol del Estado en el acceso a la ciudad. Porque por supuesto que la política urbana no va a definir los ingresos o la distribución del ingreso en una ciudad, pero sí puede hacer que, dada la distribución del ingreso existente, la política urbana no sea un eje más de exclusión de la sociedad y sobre todo de un lugar en la ciudad de las familias. Si pasamos a la siguiente, hay un poco para reflexionar sobre el rol del Estado. Les pido que avancemos hasta completar la diapositiva. Básicamente ahí hay 4 roles centrales que tiene el Estado en la política urbana y en los movimientos de precios del suelo. Esto lo explica muy bien Samuel Jaramillo en varios trabajos, y en particular en su libro sobre la renta del suelo urbano, que tienen que ver con el rol del Estado como agente inmobiliario, como proveedor de infraestructura, como regulador de actividades urbanas y como agente fiscal. Esos roles del Estado son claves en la definición de los precios que va a tener el suelo en cada lugar de la ciudad y en los movimientos, digamos. Y en particular sobre el punto 2 y 3 me interesa avanzar ahora una diapositiva más para mostrar con 2 ejemplos concretos cuál es el papel o cuál es la transferencia de las acciones del Estado en los precios del suelo, digamos. Ahí aparece un primer cuadro que explica cuál es el impacto que tienen los cambios en la zonificación territorial en los precios del suelo. Y entonces, no tener presente esta reflexión implica que si solo trabajamos en los cambios de zonificación sin políticas que logren contener, regular adecuadamente los precios del suelo y garantizar acceso para el conjunto de las familias, ese es el ejemplo claro de cuando la política urbana se convierte también en un elemento más de exclusión del mercado y del acceso a la ciudad para muchas de las familias. Digo, y el funcionamiento del Estado y la lógica de este funcionamiento implica que entonces las expectativas de cambios de zonificación llevan a generar, ahí sí avanzamos con 3 clics, en expectativas de valorización, y esas expectativas de valorización llevan a prácticas especulativas que, si no interviene el Estado adecuadamente, bueno, van a generar más problemas de exclusión. Y lo mismo si vamos a la siguiente diapositiva, donde vemos el impacto de las obras de infraestructura realizadas por el Estado en las expectativas. Digo, ahí también les pido 3 clics más para
ver esta misma lógica, ¿no? A la derecha, en el recuadro rojo, tenemos el costo de producir cada una de las infraestructuras, y a la izquierda tenemos el impacto que generan los precios del suelo, esos cambios, digamos, o esas obras de infraestructura. Entonces, me interesa mostrar estos ejemplos porque también es importante remarcar que cuando nos dicen, no, bueno, el Estado municipal no tiene recursos para intervenir en mejorar las políticas de acceso a la ciudad, bueno, esto nos desmiente, digamos, esa afirmación, o da por tierra con esa afirmación. Lo que hace falta es, en todo caso, estar dispuesto a el Estado intervenir con cambios de zonificación cuando son necesarios y con obras públicas, pero después hay un proceso que es clave, que es intervenir en recuperar y regular adecuadamente esos impactos para volcarlos en políticas activas de acceso de la población a un lugar en la ciudad. Dicho esto, entonces, voy muy rápidamente, si pasamos a la siguiente diapositiva, a contar en qué consiste el Plan Nacional de Suelo. Voy a ser muy breve porque creo que ya estoy al límite con el tiempo. Ahí me dirá, en todo caso, Paula. Faltan 6 minutos. Bueno, me da justo para cerrar, entonces. Con el cambio de gobierno en diciembre de 2019 en Argentina, un primer hito importante a resaltar es la creación de un Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat para abordar justamente la cuestión desde un ministerio específico. En el marco de la creación de ese ministerio, a mí me tocó, digamos, ser parte, incorporarme a la gestión como director nacional de política de suelo, y avanzamos desde la Secretaría de Desarrollo Territorial, que es de la cual depende, en la creación de un Plan Nacional de Suelo Urbano. Nosotros estamos convencidos que el Estado, que digamos el desafío del acceso al suelo y a un lugar en la ciudad no se resuelve desde un solo estamento del Estado. Entonces, en el marco de constituir un país federal como es Argentina, hay, por supuesto, competencias en materia de planificación, usos del suelo y política de suelo que son municipales, pero hay otras que son provinciales y nacionales, digamos. Y en la materia, digamos, desde el Estado Nacional definimos que era importante contar, y contamos por primera vez en la historia, con un Plan Nacional de Suelo Urbano que consiste en una política activa impulsada desde el Estado Nacional para avanzar en políticas concretas de suelo. Y ese Plan Nacional se ramifica, digamos, en 4 acciones concretas, digamos. Un Programa Nacional de Producción de Suelo, que tiene que ver con financiamiento para la producción, la generación de lotes con servicios infraestructurados, arriba de los cuales se van a construir después los distintos programas de vivienda, digamos. Las familias con esos lotes, o los municipios, una vez que tienen esos lotes, van a definir si se transforman en vivienda multifamiliar, vivienda unifamiliar, o acceso de las familias vía crédito hipotecario a una vivienda. Y un fuerte impulso también con el financiamiento que aporta el Estado Nacional para que el recupero de eso vaya a la creación de bancos de tierra municipales y provinciales donde no existen, y en todo caso en reforzar el financiamiento para los bancos de tierra a donde sí existen. Un segundo programa es el de capacitación y asistencia técnica, porque también tenemos claro que no alcanza solo con el financiamiento que pueda destinar el Estado Nacional, sino que el proceso de transformación de las políticas de suelo debe ser integral. Entonces, la capacitación para todos aquellos técnicos y funcionarios que trabajan en la materia es importante, y también la asistencia técnica para que los gobiernos locales y provinciales puedan mejorar las herramientas, los instrumentos y las políticas de que disponen. Un tercer eje tiene que ver con una mesa intersectorial de políticas de suelo. Ayer justamente tuvimos la tercera sesión federal, la tercera sesión de la historia de la mesa intersectorial que creamos en mayo de 2020, donde, bueno, estuvimos discutiendo con distintos actores del sector público, privado, de organizaciones gremiales,
civiles y universitarias, cómo mejoramos y seguimos impulsando mejores políticas de suelo. Y el cuarto eje tiene que ver con un Observatorio Nacional de Acceso al Suelo para evaluar y tener datos concretos, empíricos, de cómo está el acceso al suelo en cada una de las ciudades y localidades argentinas. Y este programa lo complementamos con un segundo programa, si pasamos a la diapositiva siguiente, que ya en el año 2021, en el mes de marzo, creamos por resolución del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, número 44, el Programa de Planificación y Ordenamiento Territorial. Ese programa tiene 4 ejes de trabajo que tienen que ver, el primero, con propuestas con impulsar desde el Estado Nacional y acompañar a los gobiernos provinciales en que elaboren propuestas de legislación de ordenamiento territorial provincial. ¿Por qué? Porque de las 24 jurisdicciones argentinas... Juan, te quedan 3 minutos. Gracias, Paula. De las 24 jurisdicciones argentinas, solo 4 tenían hasta el inicio de este programa una ley de ordenamiento territorial o una ley que podemos decir integral de ordenamiento territorial en cada una de las provincias. Entonces hay 20 que todavía no han legislado a pesar de tener las competencias en la materia. Entonces nos propusimos trabajar con una serie de contenidos mínimos que se promueven en el marco de este programa para que las provincias avancen en la ley. Hoy podemos decir que una provincia, la provincia de La Rioja, ya ha sancionado su ley de desarrollo territorial provincial y vienen avanzadas varias otras provincias, así que esperamos finalizar este año con por lo menos 4 provincias argentinas más que hayan avanzado en la sanción de las leyes. Y este no solo no es un término cuantitativo, digamos, son leyes que tienen contenidos mínimos que están definidos en la resolución 2 del 2021 de la Secretaría de Desarrollo Territorial y que define una serie de instrumentos que son claves para mejorar el acceso a la ciudad. Un programa de capacitación y asistencia técnica que se vincula con el creado a través del Plan de Suelo, un concurso de experiencias de planificación, desarrollo territorial y políticas de suelo para conocer, reconocer y premiar esas políticas a nivel subnacional y también que sirvan de estímulo a aquellos municipios y provincias que quieren avanzar en la materia, y el registro territorial de suelo apto para programas habitacionales y proyectos urbanos, que también es clave para que el Estado cuente con información clara, precisa y concreta de cómo se puede avanzar en proyectos concretos sobre suelo urbano. Digo, hoy el Estado Nacional y este ministerio en particular tiene muchas políticas y tiene recursos para promover la producción de vivienda, pero hay un cuello de botella importante a nivel municipal y provincial, que es contar con suelo apto en la materia. Entonces, tenemos un fuerte trabajo para avanzar ahí. Tenemos producidos 11.800 lotes en el marco del programa del Plan Nacional de Suelo Urbano y estamos trabajando para producir otros 18.000 lotes más en lo que queda del año. Así que eso es lo que les quería contar y agradezco por el tiempo, bueno, y quedamos después atentos a los comentarios. Muchas gracias. Gracias, Juan, por tu súper interesante exposición que dio cuenta de la lógica del Estado en Argentina y cómo esta función del Estado, que es un agente inmobiliario que provee estructura, actividades urbanas, y también digamos que produce suelo para asegurar, como decías tú, el acceso a la ciudad a todos los grupos que lo necesitan. Ahora vamos a pasar con Isadora Brito. Ella es de Brasil, es abogada y representante del Movimiento de Trabajadores Sin Techo. Isadora. Buenas tardes a todas, todos, todos. Inicialmente, quero desculpar-me por não falar espanhol em absoluto.
saudar Paula, Juan, Henrique, Diana e todos os que ajudaram em la construção deste importante espaço de debate que habla do setor imobiliário e da cidade. Também felicitar a Tâmara e, finalmente, falar da importância de debater os processos constitucionais de América Latina desde a perspectiva comparada e, em especial, a visão dos movimentos sociais. Eu sou Isadora Brito, advogada popular, membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Teto, em Brasil. Integro também a ABJD e a Frente Parlamentar de Reforma Urbana e a Frente Nacional de Resistência Urbana. Acho que, em primeiro lugar, necessitamos falar um pouco sobre os problemas históricos do Brasil e, atualmente, nós temos o déficit habitacional como um dos maiores do mundo. Estamos ao lado da Índia e do Sul da África. E os últimos dados oficiais da FGV, de 2017, apontam para mais de 34 milhões de pessoas sem casa. As pessoas em situação de vulnerabilidade, sem dúvida, é um dos principais problemas que afeta cerca de 12% da população do país. São essas pessoas que não têm a habitação, e se a gente for levar em consideração o déficit habitacional qualitativo, esse número cresce exponencialmente, alcança 75 milhões de pessoas. E nós temos aí um problema em meio a tudo isso, que é a dificuldade de dados oficiais confiáveis nesse momento. Nós temos um governo federal que nega a ciência, que despreza a preocupação com a produção de dados e que tem um caráter extremamente autoritário, traços fascistas, e que dificulta muito o levantamento das pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, os dados oficiais do governo federal em 2021 apontam para 5,8 milhões de pessoas sem teto, mas entram em conflito com os dados de anos atrás, que apontam para um número muito maior. A gente está falando de um governo que anunciou esse ano que não iria destinar verba pública para a realização do censo, que é algo que é obrigado por lei a cada 10 anos. Então, um governo que não quer apontar aí os seus números dos grandes problemas sociais que afligem o país. E, sem dúvida, esses números têm aumentado de forma exponencial devido à grande crise social, econômica que vivemos, que gera um número de aumento considerável da fome, da miséria e, sem dúvida, também atinge o déficit habitacional. Toda essa crise política e econômica que o país vive tem gerado uma piora considerável na vida dos brasileiros, e isso também impacta no nosso Programa Nacional de Habitação. Nós, no Brasil, só tivemos 3 programas de habitacionais durante a República. O primeiro programa
foi durante o regime militar e era uma espécie de financiamento voltado para a classe média, ou seja, não enfrentava o problema do déficit habitacional ali da parcela que mais precisa de moradia. O segundo programa habitacional foi o Minha Casa Minha Vida, durante os governos do PT, foi considerado o maior programa habitacional da história do país, chegou a entregar aos brasileiros aproximadamente 4 milhões de casas por todo o país, mas tem um problema que o companheiro que me antecedeu apontou, que é essa extrema ligação com o capital imobiliário. Esse programa conciliou o atendimento dessa demanda para a classe trabalhadora, mas também gerou aí aos cofres das construtoras mais de 33 milhões de reais. Então, acabou também favorecendo o acúmulo de capital nesse setor. Mais recentemente, agora em 2020, o governo Bolsonaro apresentou uma medida provisória lançando o nosso terceiro programa habitacional, chamado Minha Casa Verde e Amarela, que é um blefe. Na verdade, acaba com a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, que é aquela faixa destinada à população mais vulnerável, ou seja, aquela população que ganha até 2 salários mínimos, que representa 92% da população sem moradia. Então, ele não enfrenta o déficit habitacional, ele não é direcionado para aqueles 92% de pessoas que necessitam de moradia. Então, é um problema, um programa que traduz e reforça essa lógica segregadora do governo federal de atender essa classe empresarial em detrimento dos direitos sociais. Mais recentemente, agora esse ano, no mês de abril, para piorar as coisas, o governo Bolsonaro anunciou um corte de 1,5 bilhões na política habitacional do Brasil. Esse corte foi direcionado para essa faixa, a faixa 1, e representou a paralisação de mais de 200 mil unidades que estavam em processo de construção no país. Essas obras já foram paralisadas a partir de maio desse ano. Então, tudo isso foi para mostrar um pouco do caos que vive o cenário habitacional no Brasil. Tudo isso passa por uma lógica de construção das cidades absolutamente excludente. Uma lógica de construção que prioriza o acúmulo de capital, a especulação imobiliária, que visa a construção de uma cidade para servir as coisas e a acumulação, e não as pessoas. Eu destaquei também algumas partes da nossa legislação, que é considerado uma legislação avançada. Nossa Constituição Federal prevê o acesso à moradia como um direito garantido, como um direito prioritário, vamos dizer assim. Está previsto ali no artigo 5º, no artigo 6º, no artigo 23, no artigo 182, no artigo 183. Queria destacar também a legislação do Estatuto da Cidade, que é uma caixa de ferramentas, vamos dizer assim, importante, um instrumento legal que é oferecida ao gestor público para o desenvolvimento de uma cidade mais democrática, sustentável, menos desigual, com vistas a concretizar esse direito à moradia. Então, de legislação, o Brasil está avançado, o nosso problema está um pouco mais além, mas a política habitacional é pouco debatida nas cidades, nos espaços de comunicação, nos espaços educacionais. Poucas pessoas nas cidades vão saber dizer se a sua cidade tem um plano diretor, por exemplo, se a sua cidade tem uma estrutura administrativa
que dispute a habitação, se tem uma secretaria municipal de habitação, uma secretaria estadual de habitação. Essa estrutura administrativa ela é pouco divulgada, né? E o que a gente tem apontado como solução é a ampliação das discussões que envolvam essa política habitacional. 6 minutos. 6? 6. Ok. Graças. E apostado nessa participação das decisões que envolvam essa política habitacional e urbana das cidades. A gente tem apostado nisso como um instrumento capaz de alterar essa lógica de construção das cidades. Então, através do fortalecimento desses instrumentos de democracia representativa e participativa na construção da vida da cidade. E aí eu trago como exemplo eleições, plebiscitos, referendos, iniciativa popular, audiências públicas, a construção de um orçamento participativo, conselhos participativos, enfim, ampliação dos espaços de democracia participativa. Esse interesse público ele deve necessariamente resultar de um processo de construção de política em conjunto com a sociedade. Esse aprendizado, essa troca contínua entre governo e sociedade civil é a saída para enfrentar as questões mais complexas da sociedade. É nisso que a gente vem apostado, são essas as iniciativas habitacionais que têm dado certo em toda a América Latina. Os conselhos participativos têm vantagens que eu acabei destacando aqui, como, por exemplo, a continuidade dessas políticas públicas para além das políticas governamentais, o amadurecimento da sociedade civil para conviver com as pluralidades e com as diferenças, o caráter consultivo, mas também deliberativo desses conselhos territoriais, além de uma alternância de poder e de diálogo frequente nesse espaço. Mas esse também foi um golpe que a gente sofreu com a ascensão desse governo autoritário, que de pronto tirou aí a existência de vários conselhos que eram essenciais na construção desses espaços mais democráticos. Então, esses conselhos hoje, em sua maioria, não têm mais o caráter deliberativo, o que é um golpe considerável à organização territorial e popular. Então, tudo isso foi para dizer que não temos no Brasil hoje uma política nacional de habitação. E é daí que vem a maior parte da verba. Isso é um problema que a gente precisa enfrentar e que a gente tem adotado várias medidas vindas da comunidade para ter que lidar com esse cenário, né? De um país que 12% da sua população não tem casa adequada, né? Que 16% da população, por exemplo, não tem acesso a abastecimento de água regular, né? Um país em que 47% da sua população não tem coleta de esgoto. É desse país que a gente está falando. E esse cenário, esses dados que eu trouxe, eles não captam as pessoas em situação de rua, o que é muito grave. O IBGE apontou em 2020 que temos mais de 220 mil pessoas em situação de rua. Essas pessoas estão excluídas da maioria dos programas habitacionais, porque muitas delas não têm sequer documentos. É uma questão que a gente também precisa enfrentar. Essa população do déficit habitacional, em sua maioria, é negra ou parda no Brasil. Então, passa também pelo enfrentamento do racismo estrutural. Trouxe aqui alguns dados, mas em função do tempo, talvez não dê para a gente passar aqui, vou deixar para o final, mas temos também investido em programas habitacionais que perpassem a questão da transferência da propriedade, como os que eu já citei aqui, mas também que sejam programas que consigam receber essa população em situação de vulnerabilidade sem a transferência da propriedade. A exemplo dos aluguéis sociais, que é uma
é uma solução provisória, mas que atende aí a população mais vulnerável num curto espaço de tempo que precisa ser ampliado. Eu já caminho para o encerramento, destacando a função dos movimentos sociais no Brasil nessa disputa de construção da sociedade, da cidade em especial, e das políticas habitacionais. O movimento dos trabalhadores sem teto é hoje o maior movimento popular do país e disputa constantemente essa lógica de construção da cidade mais coletiva. Acho que talvez esse seja o nosso maior avanço, a nossa maior característica de enfrentamento. É tentar, nesses espaços, ter como moeda a solidariedade. Acho que isso é o que a gente tem disputado de transformação. Oi? 2 minutos. Graças. Estou encerrando. Essa politização constante dos nossos espaços, a construção do poder popular, a disputa da igualdade real, respeitando a diversidade nos espaços, o trabalho de base constante, a luta pela alfabetização, pelo trabalho das mulheres, pela construção de cozinhas coletivas, de hortas, de cozinhas comunitárias, a disputa da reocupação das ruas e da reorganização da esquerda, da derrubada do governo fascista, a disputa também pela construção de um programa habitacional que perpasse a conciliação de classes e dispute a inclusão social a partir não só do consumo, mas principalmente a partir do avanço da conquista de direitos, da disputa pela igualdade por baixo e de uma política econômica que beneficie a classe trabalhadora e não pense apenas no acúmulo de capital, né? Essa igualdade, esse plano de igualdade, vamos dizer assim, que deve ser construído atentamente, observando a escuta dos movimentos sociais, inclusive os novos movimentos feministas, as ocupações das escolas, né? Os povos indígenas, o povo negro, é essencial para a reconstrução desse país, dessa política que a gente disputa em toda a América Latina, né? A desoneração de cesta básica, a construção de políticas de combate à fome, ao emprego, né? A tributação de grandes fortunas, tudo isso passa pela construção desse programa habitacional que a gente disputa e que vá além de programas que construam moradia, mas também que desapropriem terrenos sem função social e revertam isso à coletividade, e também programas que não transfiram a propriedade, mas que acolham ali, naquele primeiro momento, as famílias em situação de extrema pobreza e vulnerabilidade. Acho que é um pouco disso que a gente tem de acúmulo aqui no Brasil, enquanto MTST. Queria mais uma vez agradecer o espaço, pedir desculpas por não conseguir falar em espanhol e espero que tenha sido entendida e me coloco aqui à disposição para tirar dúvidas que eventualmente apareçam. Obrigada. Muchas gracias, Isadora, por tu presentación y por esto que nos contabas de las lógicas de construcción excluyentes que priorizan la acumulación de capital y siguen lógicas de exclusión, y de la importancia del rol de los movimientos sociales que buscan, más allá de eliminar estos programas que finalmente buscan la acumulación de capital, construyendo viviendas y una ciudad mucho más solidaria e inclusiva. Ahora vamos a darle la palabra a Enrique Ortiz. Enrique es arquitecto, ha sido presidente de la Coalición Internacional por el Hábitat HIC y, como dice Pedro Abramos, es el padre de la producción social del hábitat popular. Tienes que desmutear, Enrique, sacar el... Es mucho gusto, me da mucho entusiasmo estar con ustedes y compartir algunas reflexiones sobre este tema. En primer lugar, quería yo decirles que en el caso de México tuvimos condiciones interesantes porque la Constitución derivada de la Revolución de 1910 le dio un valor muy importante al acceso a la tierra a los campesinos, porque fundamentalmente era un país campesino.
tuvimos instrumentos muy interesantes de distribución de suelo con propiedades que era propiedad de la nación, pero que se le daba en uso a los campesinos. Y había dos tipos de propiedad, el ejido, que puede ser colectivo, puede ser individual, y también las áreas de desarrollo colectivo, ¿no? Áreas que eran propiedad de todos para poder, por ejemplo, en los bosques, que pudieran acceder a explotar el bosque, pero controlado por ellos, por los mismos campesinos, ¿no? Entonces, tuvimos una situación bastante interesante en la época que era México rural. Cuando empezó la migración campo-ciudad, y en forma muy fuerte después de durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente, mucho de la gente que vino a las ciudades tuvo un beneficio de esto en el sentido de que los ejidatarios vendían irregularmente, o sea, había irregularidad, porque vendían irregularmente, no podían vender. O sea, esa forma de propiedad del ejido no era para venderse, pero ellos la vendían y se la vendían a los pobres. Y entonces los pobres pudieron acceder a tierra relativamente barata, pero irregular, ¿no? Y entonces las políticas en México se convirtieron en políticas de irregularidad. O sea, el gobierno dedicó cantidad de tiempo y de esfuerzo a regularizar. Y con eso fomentó la irregularidad, ¿no? Pero la gente pobre tenía acceso a suelo urbano. Así se hicieron los grandes barrios de la ciudad. La Ciudad de México, 2/3 partes de la ciudad está hecha por la gente, sin mayor apoyo de nadie, en gran parte porque pudo acceder a suelo de esta manera. Pero con la llegada del neoliberalismo, esto se terminó de alguna manera, porque ya el gobierno abrió posibilidades de vender los ejidos, de transformarlos en propiedad privada, y los ejidos prefirieron vendérselo a los desarrolladores privados que a la gente pobre, ¿no? Por supuesto, porque les daba más rentabilidad. Y esto profundizó la necesidad de la gente de acceso al suelo, ¿no? Mucho de esto pues se logró en los barrios populares. La gente, como son muy extensos, mucha de la gente de los barrios populares le dio acceso a la gente, a sus hijos y todo esto en sus mismos terrenos. O sea, se densificaron los barrios populares. Fue un mecanismo que hubo. Pero yo quiero enfatizar en dónde estamos actualmente, ¿no? Con el neoliberalismo, el problema fundamental que vino es el de la financiarización, y este esquema lo que ha hecho es convertir el suelo, que siempre ha sido una mercancía, ¿no? Creo que de los primeros escritos en letra cuneiforme fue la venta de un terreno. O sea que tenemos tal herencia que ni siquiera pensamos que la vivienda, que el suelo es un bien común. O sea, si pensamos que los bienes comunes son lo que nos da la naturaleza y son para la vida, no solamente son para el ser humano, o sea, para toda la vida. El suelo, el agua, el aire de calidad, los bienes naturales, son bienes que nos da la naturaleza, pero no solo a nosotros, ni mucho menos al que tiene el gran poder de apropiarse de ellos, sino que son también para compartir con la naturaleza, con los animales, con las plantas, etc. Entonces, este concepto creo que tenemos que tenerlo en mente si queremos hacer una transformación. El suelo es un bien común, y eso requiere una legislaciones donde el Estado tiene que intervenir, pero también tiene que estar consciente en las organizaciones sociales que defienden sus territorios y su derecho al suelo. Pero curiosamente el derecho al suelo no está ni reconocido por Naciones Unidas. Es curioso, ¿no? Ya reconocen el derecho al agua, el derecho a un medio ambiente sano, pero el derecho al suelo no está reconocido en Naciones Unidas ni en muchas de nuestras constituciones, ¿no?
Perdón, es que estoy agripado. Y esta situación pues es muy grave porque nos ha hecho que sigamos tomando medidas que son parche, o sea, son parchecitos para poderle dar acceso a la gente. Recuerdo un instrumento que hicieron en Chile, que era darle un subsidio a gente más rica para que aceptara a gente más pobre en su barrio, ¿no? Digo, ya llegamos a cosas bastante locas, de pensar que solamente con instrumentos de este tipo que podemos darle un poco de apoyo a la gente, ¿no? Pero no es por ahí. Yo acabo de estar con grupos de comunidades originarias hace 2 días aquí en la Ciudad de México, que están muy enojados con el gobierno, incluso con el gobierno actual, que está tratando de darle entrada a las comunidades indígenas, pero dándoles espacios dentro de los desarrollos habitacionales. O sea, tanta porcentaje de viviendas es para los indígenas o para los grupos originarios de la ciudad. Y pues la gente dice, no es eso lo que queremos, nosotros vivimos en comunidad, tenemos nuestro propio planteamiento y queremos nosotros manejar las cosas. Y eso es fundamental, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la financiarización ha sido terrible porque convirtió a estos bienes comunes en una mercancía disputable, en la crisis brutal que vive el mundo actualmente y de la cual pues la pandemia que estamos viviendo es una expresión, consecuencia de esta manera como tratamos la naturaleza, pero nos ha hecho que la naturaleza se ha convertido en recurso, ¿no? Hablamos de recursos naturales, no de bienes comunes. Hablamos de recursos naturales. Y los recursos son para generar ganancia a quien pueda manejarlos y apropiarse de ellos. Y actualmente la gran apropiación se está dando de suelo, porque bueno, aquí hay una cosa muy importante. O sea, en gran medida actualmente en el mundo hay más dinero especulativo que productivo circulando en el mundo. Son compañías que han estado metiendo dineros que no duran ni 2 días en una bolsa de valores, lo meten a otra, y han hecho un dinero impresionante que no tiene ningún valor, no ha agregado ningún valor a nada y no tiene ningún respaldo material que lo respalde, ¿no? Entonces, y una manera de convertirlo en un activo financiero que te permita seguir haciendo un negocio es comprando tierra o despojando tierra. Y eso es lo que nos está pasando en América Latina. Hay un despojo de las comunidades indígenas, hay un despojo de los territorios campesinos, con terror lo sacan, con presiones, las grandes desarrollos inmobiliarios, los grandes macroproyectos agrícolas de monocultivo, las minas, las zonas turísticas, están expulsando a la gente pobre, simplemente amenazándola, incluso aterrorizándola, y a sus defensores matándolos, simplemente. O sea, ni se preocupan por otra cosa, ¿no? Defensores de derechos humanos amenazados, etc. Entonces creo que aquí hay una situación gravísima de el impacto que está teniendo este concepto de financiarización, de que el sistema se está salvando, apropiándose de territorios y convirtiendo esto en un activo financiero. Muchas veces se expulsa a la gente. En plena pandemia tenemos aquí en México que han estado gente que perdió el trabajo, que sus recursos se disminuyeron mucho por falta de oportunidades, no pudieron pagar la renta y los están echando a la calle en plena pandemia, ¿no? Con artilugios legales. Los echan a la calle y ¿quién se apropia de eso? Pues el capital inmobiliario que construye grandes edificios, ¿no? Edificios que muchas veces están vacíos. Hay una zona en la Ciudad de México, Santa Fe, que es una zona donde se han ubicado, era un terreno público que se vendió a los mejores postores, y es una zona de gran desarrollo de
de terrenos para inmobiliarias y para, bueno, manejados por inmobiliarias, pero para crear edificios de departamentos de lujo y de oficinas, incluso muchos de ellos de transnacionales, ¿no? Y hay una presión brutal sobre la gente, y esto ha generado situaciones muy difíciles para la gente que vivía ahí. Tenemos una experiencia que es una experiencia pues, prototipo, paradigmática en la Ciudad de México, que es la cooperativa Palo Alto, que asesoramos, que el año que entra cumple 50 años de estar establecida, y la gente tiene ya 80 años viviendo en ese territorio, y el gobierno les quitó el registro de la cooperativa hace 20 años, porque la entrada del neoliberalismo ya no querían saber de esas cosas, de formas de propiedad diferentes, que esto es fundamental en lo que estamos diciendo. Tenemos que generar formas de propiedad que protejan a la gente, ¿no? No todo es la propiedad individual y privada. Entonces, ahí tiene propiedad de usuarios, ¿no? O sea, la propiedad del suelo es colectiva, y eso los ha defendido muchísimo. Y están ahí en esa zona con unas presiones inmobiliarias brutales, están rodeados de grandes edificios y los quieren sacar después de 80 años de 5 generaciones que han hecho su vida ahí, que tienen todas sus relaciones ahí, y con juicios absurdos, etcétera, ¿no? Entonces, estamos viviendo esta situación en todos los países y creo que tenemos que ponerle atención. ¿Qué caminos puede haber para empezar a trabajar esto de otra manera? En primer lugar, tenemos que presionar, y ahí las organizaciones sociales tienen un papel fundamental, por el reconocimiento del derecho al suelo. O sea, el derecho al suelo es fundamental en el derecho a la ciudad. O sea, ¿cómo voy a tener derecho a la ciudad si no tengo derecho al suelo? A un lugar donde vivir digno y donde pueda desarrollar mi vida. El derecho al suelo tenemos que reconocerlo en las constituciones, y es algo que tenemos que trabajar intensamente. Formas de propiedad alternativas, que no sea solo la propiedad individual y privada, sino que protejan a la gente de la especulación. También la planeación tiene mucho que hacer, y los organismos públicos pueden hacer mucho por ese lado, pero creo que lo fundamental está en esto, ¿no? Actualmente el problema de vivienda, yo les digo, más que un problema de vivienda, es un problema de suelo, o sea, de acceso al suelo por las familias pobres, ¿no? Ese es el problema de vivienda fundamental. Ha crecido tanto el costo de la tierra que incluso en nuestra ciudad, hijos de clase media no pueden rentar un departamento ubicado en un lugar cercano a donde vive su familia. Tienen que vivir como roomies, que le dicen, con 5 más compañeros en 2 cuartos para poder vivir en una zona de esas, o irse a las periferias lejanas a 40 kilómetros. Estamos exactamente al revés de lo que había que estar haciendo. La gente más pobre, que no tiene ni coche, la estamos mandando a vivir a 40 kilómetros de la ciudad, donde destrozamos la familia, destrozamos su economía, lo estamos haciendo mucho más pobres, ¿no? Pero todo eso está operando, y está operando con fuerza y con violencia. Entonces creo que ahí tenemos que intervenir con más agudeza, con más fuerza, y defender estos casos paradigmáticos. Ahorita estamos en la defensa de este caso de Palo Alto. Hay mucha gente con mucha solidaridad, incluso internacional. Es un caso paradigmático que es famoso internacionalmente, y lo queremos aprovechar esta crisis para consolidarlo definitivamente como un ejemplo de que en la ciudad se pueden compartir los espacios con los ricos y los pobres, que podemos trabajarlo todo junto, y que tenemos una conciencia social de que la ciudad tiene ese sentido, el sentido de compartir, de complementarnos, de ayudarnos, de solidarizarnos, no de que todo está centrado en el dinero. Entonces yo creo que este es el punto clave, y yo simplemente les quería redactar, porque esto tiene que ver con la Constitución de Chile, y me da mucho gusto que se hayan dado el tiempo de consultar a tanta gente,
no estén con las prisas que aquí en México. Enrique, te quedan 3 minutos. Perfecto, ya estoy acabando. Entonces, nomás que se me olvidó en dónde iba. Lo que necesitamos es trabajar esta cuestión de bueno, estuvimos trabajando la Constitución de la Ciudad de México, ¿no? Yo formé parte del grupo que redactó el proyecto inicial de Constitución, que después se le pasó al constituyente, y pusimos elementos de control de la especulación, porque es brutal cómo está creciendo y cómo está marginando a la gente, está haciendo ciudades duales, fragmentadas, segregadas, ¿no? Cuando nuestra ciudad era una ciudad integral, estaba muy mezclada, no era una ciudad como Río de Janeiro, que estaba absolutamente segregada. No, era una ciudad integral con la gente pobre y rica viviendo más o menos cercanos, etc. Ahora estamos en la otra tendencia. Entonces tenemos que trabajar esto. Y creo que ha sido unas posibilidades muy interesantes que tuvimos en la Constitución. Lo pudimos meter ahí, elementos de control de la especulación, y nos lo quitaron. Los constitucionalistas lo quitaron, no todos, pero hubo unos muy hábiles que representan los intereses inmobiliarios y dieron argumentos sobre la propiedad privada, que le íbamos a quitar la plusvalía a la pobre viejita, ¿no? No, señores, no era la pobre viejita, eran los grandes desarrollos inmobiliarios, macro desarrollos inmobiliarios que están pasando en la Ciudad de México, ¿no? Que hubiera una captación de plusvalías para poder compensar el impacto que estaban teniendo sobre la ciudad en cuanto a servicios, y también a la gente que estaban erradicando para darle un lugar de acuerdo al derecho a la vivienda, un lugar igual o mejor al que tenían para vivir, si es que lo vas a sacar. Entonces, esto se los comento porque en el caso de Chile va a ser muy importante que tengan atención, porque los movimientos inmobiliarios tienen mucha fuerza y mucha capacidad de convencimiento. Y ahí tuvimos un impacto muy fuerte, y yo con esto termino. Lo que espero es que podamos trabajar juntos esta lucha por el derecho al suelo, pero no solo eso, sino que podamos defender los lugares de la gente, defender los lugares donde hacen su vida. Eso es fundamental. Habitar, el hábitat es una palabra abstracta, pero es el sustantivo, el verbo habitar, y ese es muy significativo. Es nuestra relación desde nuestra cultura, de nuestra forma de vida, con el lugar que habitamos. Y el lugar que habitamos tiene sus características, influye la cultura, y la cultura influye el lugar, pero también genera afectos profundos en las comunidades, ¿no? Entonces, todo esto lo hemos olvidado, absolutamente lo hemos olvidado, por el negocio inmobiliario y por hacer cosas. Y para los pobres, pues hay unos barrios mal construidos, porque el pobre con cualquier cosa se conforma, ¿no? Estamos exactamente olvidándonos de la parte humana, de la parte transformadora, profunda, que puede tener otra manera de hacer las cosas en nuestra América. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por tu participación tan interesante, sobre todo en lo que decías, que el suelo es un bien común para la vida y que se debe, digamos, incluir este del derecho al suelo en la Constitución, pero también tomando todas las formas de propiedad, de tenencia que existen actualmente para proteger a la gente digamos, de la manera que viven y construyen ciudad, su habitar, y que no solamente sea como este predominio de la propiedad privada individual, sino buscar todas estas, conocer y proteger todas estas formas de tenencia. Tenemos algunas preguntas para ti, después para la parte de la conversación, y también sobre todo relacionadas con esto, cómo se puede controlar la especulación, pero vamos a ir al final. Ahora le voy a dar el paso a Diana Torres. Ella está en Lima, es urbanista y docente en la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima. Gracias, Paula, y gracias también por la invitación a todas las instituciones que están organizando y las personas que están detrás de esta organización también.
Yo tengo la difícil tarea de hacer los comentarios de las 3 exposiciones que han sido muy buenas y que además nos abren los panoramas en 3 frentes, ¿no? Desde el Estado, desde las organizaciones sociales y también desde la producción social del hábitat. Entonces, en ese sentido, quiero hacer una presentación corta para poner, digamos, en debate o aumentar el debate lo que ya se ha conversado aquí. Muchas de las cosas que voy a decir se sustentan claramente tratando de hilvanar estas 3 exposiciones, pero también en muchos de los textos e investigaciones de personas que están aquí presentes y que también conforman parte de la organización de estos eventos. Y claramente enmarcándolo también en la posibilidad que está marcando ahora Chile de construir una constitución desde la gente, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero resaltar mis comentarios en 3 puntos. Primero, me gustaría ampliar el debate o poner en cuestión el lenguaje, ¿no? El lenguaje importa porque es la primera aproximación valorativa de un fenómeno. De hecho, seguimos llamando a esta producción social del hábitat como informalidad, irregularidad, ilegalidad, y me gustaría cuestionarnos frente a una nueva, digamos, un nuevo marco legislativo, si es que es correcto seguir llamando informalidad urbana este modo de producción de las ciudades latinoamericanas. No es la excepción, es la norma, es la manera en cómo se producen y cómo producimos nuestras ciudades. Por lo tanto, ¿sería esto la informalidad o es que tenemos que adaptar las leyes a lo que realmente la gente necesita? Y ese es mi segundo comentario, ¿no? ¿Realmente las leyes responden a la problemática de las ciudades latinoamericanas? ¿O es que se está buscando, se anhela una formalidad que no corresponde al contexto latinoamericano? Si las mismas personas, digamos, los pobladores, las familias están produciendo sus barrios, están autoconstruyendo sus viviendas, ¿por qué las leyes van en contra de esas soluciones que parecen ser más naturales, ¿no? Entonces, en ese sentido, si estamos pensando en la construcción de una nueva constitución, ¿por qué no pensar más bien unas leyes que estén de acuerdo al contexto latinoamericano? Y con esto no estoy diciendo que hay que romantizar digamos, los procesos de autoconstrucción, etcétera, porque no, la autoconstrucción genera mucha vulnerabilidad, igual que la autoproducción de los barrios. Pero en ese sentido hay que orientar entonces las leyes, las políticas de planificación urbana, los instrumentos de planificación urbana, a apoyar a este esfuerzo y a esta sobreexplotación que ya están haciendo las familias por mucho tiempo, ¿no? Esto lo venimos discutiendo desde mediados del siglo pasado, desde, de hecho, una reunión que también hubo en Chile, el primer seminario sobre el problema del fenómeno urbano en Latinoamérica, ¿no? Que fue organizado por la CEPAL, entre otras instituciones. Entonces, hasta la actualidad, yo siento que seguir llamando a este fenómeno popular como informal, ¿no? Tiene una connotación netamente negativa. Y si bien tiene esos problemas, también podríamos entonces nosotros, digamos, como realzar sus posibilidades reales, ¿no? Porque ya hay un esfuerzo permanente de las familias y de las personas por tratar de superar este problema. Y el tercer punto, entonces, vendría a ser también el reconocimiento a la lucha, ¿no? A la lucha colectiva, lo que Isadora también hacía referencia. ¿Cómo hacemos para que la ciudad no sea solamente no sea construida solo para la acumulación de capital, sino más bien para las personas, ¿no? Isadora mencionaba que faltan datos oficiales para realmente medir el fenómeno, ¿no? A quiénes vamos a apoyar y cómo los vamos a apoyar. Y claro, es que este fenómeno de producción social del hábitat es bastante dinámico y las leyes son estáticas, ¿no? Entonces se tratan de hacer leyes, políticas, normas, instrumentos, tomando la fotografía de un momento específico del fenómeno, pero una vez que se toman los datos al día siguiente ya ha cambiado la situación, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, no solamente está el Estado, sino la academia, las organizaciones sociales, las instituciones de investigación, etcétera, quienes pueden generar esta evidencia, pero poniendo en relevo siempre para qué se genera esa evidencia, ¿no? Cuáles son los intereses también detrás de esta generación de datos, porque, digamos, los datos son una abstracción de la realidad, pero no son la realidad, y dependiendo quién los analice, quién los proponga, podría tener una lectura distinta de la realidad. Respecto a las leyes, también me gustaría, digamos, como comentar un poco sobre lo que Juan mencionaba respecto al rol del Estado, ¿no? Y cómo entonces se puede generar estas leyes a favor de una producción mucho más equitativa, justa en las ciudades. Sin embargo, yo siento que también
pensando ya en un nuevo marco de la Constitución chilena, habría que pensar estas leyes también tomando en cuenta la participación colectiva, ¿no? En muchos de nuestros países existen estos instrumentos, digamos, de participación ciudadana, pero en la práctica es más bien una consulta superficial, ¿no? Porque no es para nada, digamos, como un referente que sí se deba tomar en cuenta y está en todos los procesos de la formulación de las leyes, sino básicamente se elaboran planes de desarrollo urbano, planes de desarrollo metropolitano, etcétera, y hay una fase que se llama consulta pública, donde la gente va y dice, bueno, me gusta esto, no me gusta lo otro, pero finalmente son comentarios y no tiene vinculación, ¿no? Dentro de lo que se va a hacer. Finalmente son los técnicos los que terminan decidiendo cómo tiene que vivir la gente, dónde tiene que vivir la gente y bajo qué principios tiene que vivir. Entonces, en ese sentido, pensar unas leyes que realmente acepten estas, digamos, como propuestas de los colectivos ciudadanos, de las mismas personas, de los habitantes de las zonas donde se quiere, digamos, como proponer o ejecutar estos tipos de proyectos o programas, valdría la pena ponerlo en, digamos, como en cuestión. Y finalmente, sobre lo que hablaba Enrique, sobre la producción social del hábitat, los bienes comunes, el suelo como un derecho, efectivamente esto tiene debería estar presente, digamos, en un nuevo marco legislativo para poder construir ciudades mucho más justas, igualitarias, etcétera. Pero de todas maneras habría que repensar esos instrumentos y programas de manera más adecuada. Si ya las personas autoconstruyen sus viviendas, consolidan sus barrios, ¿por qué no pensar también, por ejemplo, en programas de asistencia técnica más masivas? ¿Por qué no pensar en nuevas medidas de seguridad de la tenencia y no solamente en los programas masivos de titulación que tanto daño han hecho en Latinoamérica, ¿no? Se ha sentado esta visión individualista del sistema neoliberal en que la propiedad privada es la razón de ser de la existencia, ¿no? Y un ciudadano se reconoce por básicamente sus propiedades, bajo digamos, como el enfoque del derecho civil. Entonces, en ese sentido, pensar esto que llamamos hasta ahora informalidad, yo no estoy de acuerdo, me cuesta todavía llamarle informalidad a un proceso social. Me parece que debería ser uno de los lineamientos principales para entender cómo es que se producen las ciudades en Latinoamérica y de aquí en adelante cómo construimos una normativa que se acorde a este problema, no romantizando las luchas sociales porque uno no puede vivir permanentemente luchando por sus derechos, ¿no? No puede ser un estado de vida constante la lucha. Está bien los reclamos, están bien las insurgencias, pero no puede ser un estado de vida constante. Ya todos tenemos bastantes problemas cotidianos y a eso hay que sumarle además la lucha colectiva constante. Me parece que es una carga adicional que no deberían tener, porque además esta carga la tienen los más desfavorecidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pensar unas leyes que podrían llevar más igualdad creo que es importante. Entonces, y finalmente termino mi comentario poniendo en cuestión otro punto. ¿Será que esto que llamamos informalidad urbana es solo un tema de planificación urbana o es que estamos olvidando realmente la situación estructural que está detrás de esto? No podemos, por ejemplo, pensar cómo una familia va a acceder al suelo, a la vivienda, bajo las condiciones actuales, sin pensar en la precarización laboral, sin pensar en el bajo estado de bienestar que ofrece el Estado. Entonces, por ejemplo, en el caso peruano, hay muchas familias que toman terrenos, invaden terrenos, o el tráfico de terrenos les vende lotes porque lo ven como un seguro social. Digamos, al final de sus vidas, cuando ya no puedan vender su fuerza de trabajo, no tienen pensiones, no tienen cómo sobrevivir. Entonces, tomar el terreno, tener una propiedad, significa también asegurar un futuro, ¿no? Y ahí empieza entonces todo el problema de los subalquileres, las rentas de los cuartos, etcétera, que también generan otro tipo de problemas para el hábitat popular. Entonces, creo yo que más allá de la planificación urbana, también estas leyes deberían entender que es un problema muy complejo, dinámico, pero que tiene múltiples áreas que atender, ¿no? Entonces, una de los proyectos, de los programas, podría atacar desde la planificación urbana, pero creo que está muy concatenado con otras áreas también de las desigualdades estructurales que tenemos en Latinoamérica. Entonces, esos serían mis comentarios. Gracias. Muchas gracias, Diana. Ahora vamos a pasar a las preguntas.
tenemos una para cada uno. Vamos a partir con una que llegó para Enrique, que si puede profundizar en cuáles fueron las propuestas que le rechazaron para la Constitución, lo que entendí, y cuáles son en general, si nos pudiera hablar de estas otras formas de propiedad de tenencia. Enrique, ¿no se escuchó? ¿No? Está Enrique Ortiz. Ya, perdón. Ya me oyen, ¿verdad? Sí, disculpen. Sí, digo, en esto sí hay toda una serie de instrumentos que se pueden generar, pero lo que nos interesaba mucho era poder, una de las cosas era la captación de plusvalías precisamente, ¿no? Pero no la plusvalía de la viejita, como nos hicieron un escándalo en el radio, unas cosas impresionantes en la televisión porque le ibas a quitar la plusvalía a la pobre viejita, ¿no? No era la pobre viejita, era estas empresas que hacen macroproyectos urbanos impresionantes, expulsando a la gente, que la ciudad tiene que ponerle servicios, equipamientos, y tiene que contribuir estas inversiones que son para que el dinero que tienen especulativo se convierta en un activo. Bueno, cuando menos que haya una respuesta hacia la ciudad, que apoyen el crecimiento de la ciudad y no todo lo tenga que ser el Estado. Me parece que si el Estado va haciendo los parches necesarios para poder garantizar que esto suceda, pues estamos exactamente contrarios a lo que tenemos que hacer. Ahora, yo quería comentar principalmente sobre la parte de producción social del hábitat, ¿no? Porque ahí hay una enorme diversidad de cosas, y yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Diana. No es estos esquemas cerrados que nos inventamos desde las políticas públicas o desde afuera de las realidades sociales, ¿no? Lo que tenemos que hacer es reconocer que hay diversidad de opciones y que la producción social del hábitat es un sistema abierto, no es un sistema cerrado de manualito, ¿no? De que las cosas tienen que hacer así, así y así. Eso lo mata absolutamente. En la producción social del hábitat hay diversidad enorme. Hicimos un libro latinoamericano con 30 casos latinoamericanos de transformadores de producción social del hábitat, y ningún caso se parece al otro. O sea, hay diversidad, genera diversidad, y eso es una riqueza, la diversidad urbana, la diversidad de acciones, la diversidad de cosas, porque tiene que ver esta relación que yo decía entre una cultura con gente organizada que maneja una cultura y que se relaciona con un territorio específico. Y esto genera diversidad, y el origen, por ejemplo, de estos procesos organizados. Yo enfatizaría eso, ¿no? Porque justamente la informalidad que hemos visto es cuando la gente solita tiene que ir haciendo las cosas sin apoyo de nadie. Le llamamos informalidad. La informalidad es que el Estado no ha sabido enfrentar esto. Esa es la informalidad, no que la gente no tenga necesidades de dónde poner a sus hijos. Ahí hay una necesidad importantísima, ¿no? Entonces necesitamos apoyar estos procesos con sistemas muy abiertos, donde no queramos controlarlo todo ni poner normas para todo. O sea, y tenemos experiencias. En México tuvimos un programa que es el programa del Fondo Nacional de Habitaciones Populares, que lo manejamos con mucha flexibilidad y tuvo resultados impresionantes. Pero tenemos una memoria, se nos olvida la memoria, no acumulamos memoria histórica y lo destrozamos totalmente. Todos los organismos de vivienda, por recomendaciones de Banco Mundial y de todo esto, se convirtieron en organismos financieros de segundo piso. No tenían ya relación con la gente. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que vamos a modificar la situación de la gente sin pensar en la gente, sin tenerla presente, sin participar? O lo que dice Diana, que hacen disque participaciones, que son consejos, casi todos los consejos que yo he estado, salvo unos que pudimos modificar,
son consejos en que te vienen a informar lo que ya decidieron. Son consejos de legitimación de lo que ya decidieron. No, necesitamos realmente una participación profunda de la gente y en sus diversidades, en sus diferencias. O sea, yo lo veo en una ciudad como México, pues es cantidad de formas culturales, de maneras de vivir, de todo, y eso es una riqueza, no es un temor, ¿no? Debía ser un temor. O sea, como la diversidad de la naturaleza es la cantidad de variedades y de especies que además también nos las estamos acabando. En la cultura es esta diversidad cultural lo que le da riqueza. Entonces tenemos que tener esquemas, no sistemas cerrados, sino un sistema abierto, muy flexible y con mucho peso hacia la gente y con formas de propiedad diferentes, ¿no? El gran motivo para que nos frenaran las cosas era discutir que nos estábamos echando contra la santa propiedad privada. Ese fue el argumento. Y que estábamos quitándole a la gente sus plusvalías a la pobre viejita, ¿no? Digo, no estaba por ahí. La cosa era mucho más profunda y estaba bien planteada, había instrumentos cómo hacerlo y pueden ser diversos. Pero lo fundamental es que tengamos conciencia de que la gente tiene posibilidades de participar, pero efectivas. Y la mejor manera de participar es organizadamente. Entonces, los modelos más interesantes de América Latina son cooperativas autogestivas, o sea, donde ellos toman todas las decisiones, y comunales, o sea, que viven en comunidad y trabajan en comunidad, y en comunidad defienden su lugar. Y es el caso de Palo Alto, y gracias a la comunalidad que hay ahí, ahorita despertó, y los jóvenes que estaban dormidos despertaron, y están defendiendo su territorio. Pero también el mundo está defendiendo. No defendieron a los 20 que se fueron y que el juez es a los que defiende, ¿no? Porque pobres se quedan sin casa. Pues que les devuelvan ahí algo que les corresponde. Pero esos son los que rompieron las reglas del juego que habían firmado, ¿no? Entonces tenemos que valorar esto, y eso implica que también en las legislaciones, sobre todo en las constituciones, se reconozcan estos derechos al suelo, este derecho a organizarse, este derecho a participar organizadamente. Yo creo que si haría una recomendación a Chile es esa exactamente, que pueda la gente participar organizadamente, que tenga valor esto reconocido y que no sea únicamente la propiedad individual y privada la que genere. No le da ninguna seguridad a la gente, es lo que hemos visto, que no le da ninguna seguridad. O sea, cuando hay intereses económicos, la presión es brutal, ¿no? Aquí hasta millones de pesos le estaban ofreciendo a la gente de la cooperativa Palo Alto para sacarlas, para que puedan comprar una casita en los barrios populares. ¿Y esto qué vamos a hacer? Torres. Cambiar el uso del suelo de 3 pisos a 46 pisos, que es como se está construyendo en torno a esto. Entonces ahí se están apropiando, están despojando a la gente de su derecho a su lugar, ¿no? Y es otra manera de ver las cosas. Y creo que tenemos que ir avanzando hacia allá. Creo que el COVID nos ha dado motivos para repensar las cosas profundamente, y que ese repensarlas es fundamental en este momento para hacer cambios, y cuando hay la oportunidad de hacer una constitución, y con calma, como lo están haciendo en Chile, me parece fundamental, pero no quedarnos nada más con parches. Eso es. Muchas gracias, Enrique. La siguiente pregunta es para Juan. Juan, ¿estás? Juan. Hola, Juan ha tenido que atender un pedido del ministro y vuelve enseguida. Si puedes pasar a Isadora. Ya, perfecto. Para Isadora, si nos puedes explicar con mayor detalle en qué consiste este movimiento de trabajadores sin techo y cuáles han sido, por ejemplo, sus logros en este tiempo, porque no conocemos mucho la experiencia y nos gustaría como conocer el mayor detalle, si nos pudieras explicar un poco más. Quedamos 6 minutos que se pueden pasar como un poquito. Então, o movimento dos trabalhadores, das trabalhadoras sem teto,
é um movimento social que se organiza através da ocupação dos territórios, em sua maioria, das vezes, em locais periféricos, né, em locais de muita vulnerabilidade. O movimento se organiza através dessa ocupação do território para disputar a lógica da ocupação da cidade. Ocupa, constrói os barracos e passa a fazer pressão à institucionalidade através de travamentos de rodovias, marchas, mobilizações, ocupações de prédios públicos, para que se consiga abrir a negociação com as prefeituras, o governo federal, os municípios, o governo do estado, para que se paute a política pública de moradia. Seja ela a liberação de verba para construção através desses programas de moradia, que hoje não existe para atender a população que está ali na linha do déficit habitacional, mas também para reivindicar muitas outras coisas que vão muito além da moradia em si. O movimento, por exemplo, luta por mais linhas de ônibus, às vezes nos lugares onde a gente ocupa, falta tudo de política pública. Então, falta vaga na creche, então a gente faz luta para conseguir vagas nas creches, falta merenda escolar nas escolas, falta transporte público, poucas linhas de ônibus, saneamento básico. Então, a luta vai muito além dos muros da ocupação, embora a nossa prioridade seja a disputa da cidade, da reforma urbana. Nos últimos períodos, para se adaptar a essa escassez de política pública do governo Bolsonaro, nós temos nos reinventado. Então, surgiu coisas como cozinhas comunitárias, que não funcionam dentro das ocupações somente, mas que funcionam fora delas. Nós já inauguramos 22 cozinhas, produzem alimentos, em sua maioria orgânicos, também disputando essa questão da segurança alimentar, porque esse governo também liberou um número muito grande de venenos que são autorizados a colocar ali nos plantios, que chegam para a gente, né, através dos alimentos. Então, essas cozinhas oferecem refeições gratuitas às pessoas que passam fome. Hoje o Brasil tem 19 milhões de pessoas em situação de fome. Então, essas cozinhas oferecem essa alimentação de forma gratuita. Mas, para além disso, construção de escolas dentro das comunidades, pelo método de educação Paulo Freire, creches comunitárias, cooperativas de costura de máscara, distribuição de cestas básicas, enfim, uma luta que ficou conhecida nacionalmente pela disputa da demanda da moradia, do déficit habitacional, e que já entregou, de fato, muita casa para a população sem teto, mas que hoje perpassa isso, e que disputa também a ocupação das ruas no enfrentamento desse governo, assim, com traços muito marcantes de um governo fascista, de um governo autoritário. Assim, o mundo hoje volta a olhar para a violência e o perigo que a gente enfrenta no Brasil. Nos últimos dias, um general do governo, diga-se, é o governo mais militarizado da história do país. Hoje, temos mais militares no governo do que na época da ditadura militar. Isso é assustador. Na semana passada, o ministro disse verbalmente que, se não houver eleições impressas, não vai ter eleições. Então, assim, é uma conjuntura muito difícil. E por isso que a gente tem se reinventado na luta e na disputa da construção das cidades. Porque o que a gente vivencia hoje é uma escassez absoluta de política pública. Por isso que a gente tem todos esses braços aí enquanto um movimento social. Gracias, Isadora. Tenemos una pregunta también para la comentadora. Para Diana. Sí, porque esto que nos contabas de
las limitaciones del programa de titulación del Perú, si nos pudieras profundizar un poco más. Sí, claro. El Perú fue, digamos, aquí se realizó el programa de titulación masiva más grande de la región, ¿no? Y empezó básicamente por los postulados de Hernández Soto y fue durante la autocracia Fujimori que se le dio luz verde para poder seguir con este programa que él venía impulsando, ¿no? Y el Banco Mundial financió finalmente el programa creando la COFOPRI en 1996. Desde entonces, que supuestamente la COFOPRI era un régimen temporal, ¿no? Porque la idea era formalizar pues, a los que habían quedado relegados, entregarles la titularidad, es decir, el título de dominio del suelo invadido, para que en teoría las personas pudieran acceder al mercado económico, digamos, formal a través de los préstamos y que las personas pudieran así superar la pobreza urbana. En resumidas cuentas, ese fue el objetivo del programa. Lo que ha pasado en la realidad es que, primero, las personas no superaron la pobreza. Segundo, nunca se inscribieron en el mercado económico formal. O sea, no hay investigaciones que realmente respalden que las personas lograron obtener créditos hipotecarios o algún tipo de crédito asociado. Y tercero, nunca se superó la informalidad. Tal es el caso que hasta ahora, ¿no? Estamos hablando de casi 30 años, de este programa, la COFOPRI sigue vigente. Entonces, lo que era un régimen temporal, ahora se ha vuelto más bien un régimen clientelar, que si bien empezó con Fujimori, los sucesivos gobiernos, ya sean de centro, izquierda, derecha o de cualquier facción política, han seguido con el programa, y básicamente porque otorga réditos políticos. Entonces, en cada digamos, en cada etapa electoral, ya sea de municipios, de elección de alcaldes municipales o elecciones presidenciales, siempre está la promesa de seguir ampliando el proceso de formalización para la entrega de títulos de propiedad, ¿no? Entonces, es ya una promesa de campaña que todas las personas esperan. Han habido efectos colaterales. El primero es que claramente la ciudad se ha seguido extendiendo sin consolidación adecuada. Entonces, hay muchas personas que están obligadas a vivir bajo condiciones mínimas de habitabilidad, incluso sin habitabilidad, y que tienen que esperar 10, 20 años que llegue por lo menos el servicio de agua. Otra externalidad ha sido la creación del tráfico de terrenos. Creo que, bueno, no en todos los países se le conoce como el tráfico de terrenos, sería más bien como esta venta ilegal, los loteadores piratas, por ejemplo, y que ahora está completamente avalado por el Estado, ¿no? En verdad, estas amnistías, las sucesivas amnistías para seguir ampliando esta ley de titulación, lo que ocasiona es que más bien ahí está, esto sí es una organización criminal, y así está en la Policía Nacional del Perú, detecta que esto es una de las principales actividades criminales del país, la usurpación y venta de terrenos, ¿no? Entonces, ¿cómo logran estos loteadores piratas poder seguir con este sistema ilegal? Es básicamente porque saben que a la larga el Estado va a entregarles la titularidad a las personas que compran estos lotes, ¿no? Entonces hay todo un conflicto ilegal aquí, sí, de crimen organizado, que básicamente ha sido el resultado de la política. Entonces, por eso en mi comentario decía que más allá de haber sido algo positivo, es más bien, tiene un efecto altamente negativo para la ciudad. Gracias, Diana. Ahora por la aclaración y el desarrollo de la información. Ahora que volvió Juan, vamos a aprovechar de preguntarle cómo ve él, o sea, como él como Estado, digamos, no como él como personalmente, cómo ve la seguridad de tenencia y de otras formas que no sea el lote y la propiedad privada en las políticas de gobierno de las cuales él, digamos, trabaja y desarrolla. Y también cómo ve la participación de los movimientos sociales en la definición y el desarrollo y el diseño e implementación de estos programas. Juan, ¿se fue? Oh. Juan. Está silenciado, Juan. Hay que abrir el micrófono. Ahí está. Tiene que Ahí estoy. Ahí me habilitaron. Genial. Bueno, perdone por la salida, esto de estar desde la oficina tiene esas cosas. Bueno,
a ver, ¿cómo lo ve el gobierno o cómo lo ve el Estado Nacional, digamos? El Estado Nacional en sus políticas, digamos, sigue trabajando con la idea de la titularidad dominial típica con escritura, digamos, más tradicional. Yo ahí creo que es un gran desafío, digo, no para el Estado solamente, sino para el conjunto de la comunidad, tratar de avanzar en nuevas formas, digo, como seguridad de tenencia sin propiedad. No sé, por ejemplo, en la reforma del Código Civil en Argentina, que se hizo hace unos años atrás, se estableció el derecho de superficie. Bueno, y hay obviamente otras herramientas que podrían utilizarse. Ahora, la verdad es que también es un gran desafío y un cambio cultural el que debiéramos hacer, porque yo creo que aún planteando poder avanzar en esa línea, hay un arraigo muy fuerte todavía en la mayoría de las familias y las personas de nuestra comunidad en que, bueno, la seguridad de la tenencia o la seguridad, digamos, que brinda una escritura, no solamente en términos del no desalojo de la familia, sino en términos de, bueno, la herencia que puedo dejarle a mis descendientes, es un tema que sigue muy arraigado. Y que, digo, a mí me ha tocado trabajando en algún municipio, pensar un programa de alquiler protegido, digo, y ofrecer a las familias, en lugar de una vivienda que paguen y que se hipoteque hasta que terminen de pagarla, versus ofrecer una política de alquiler social. Y ahí la verdad es que muy mayoritariamente el planteo tenía que ver con que, bueno, que en realidad la seguridad que brinda una escritura y esta idea, ¿no?, de también la descendencia, de dejarle algo a la descendencia, es un planteo. El programa finalmente no avanzó, pero en charlas preliminares aparecía ahí muchas dudas y en algunos casos concretamente familias planteando, ¿no? Bueno, no es la modalidad o no me convence esa modalidad. Yo creo que también en América Latina el hecho de tener economías con ciclos económicos y con gran nivel de informalidad, ingresos que muchas veces fluctúan, puede ser que también esté influyendo en eso. Pero yo creo que es un desafío avanzar en esa línea y que hay que seguir explorando alternativas. Gracias, Juan. Ahora, para cerrar gracias por desarrollar la idea y contar, digamos, porque en realidad yo también me he pasado conversando con personas en barrios obreros, que es el problema de la herencia, y que es súper como importante, digamos, ¿qué le voy a dejar a mi hijo? ¿Qué le voy a dejar a mi nieto? Y ese es como un tope, como que hay como que revisar y poner especial como atención en estas políticas. Así que muchas gracias por tu desarrollo. El cierre, le quería invitar a Pedro Abramos si podía dar el cierre de la jornada de hoy. Bueno, otro día excepcional como lo de ayer, realmente, bueno, una pena encerrar aquí. Muchas gracias, Enrique, gracias a Dora, gracias a Juan. Un día realmente de muy buena discusión, muy buenas ideas. Agradezco a vosotros. Invito a todos y a todas a continuar en ese ciclo mañana. Mañana vamos a tener un día dedicado a las políticas públicas urbanas con Guadalupe de Argentina, con Juan Felipe de Colombia y con Daniel, que fue el secretario ejecutivo general del Ministerio de Vivienda y Construcciones, que acaba de aprobar una ley, la nueva ley de desarrollo urbano, y seguramente va a hablar sobre esto en Perú. Y por tanto mañana va a ser una discusión sobre, bueno, delante del capital, delante de la carencia y del problema
de los sectores populares tener acceso al suelo y a la vivienda, bueno, cómo el Estado define sus políticas urbanas. Entonces mañana va a ser esa discusión y convido a todos a estar con nosotros para seguir ese ciclo de debate. Muchísimas gracias a todos por la participación y continuamos juntos. Hasta mañana.